buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quien te padres e hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 64, donde, bueno, además de hablar de la polémica de las entradas del derbi en sí, de este jueves de Copa del Rey, vamos a hablar del futuro del Atleti en cuanto al mercado, de su plantilla, vamos a hablar de qué puede pasar con Simeone, que ha salido nuevas informaciones sobre su contrato, también esa renovación de Pablo Barrios, que es sin duda una de las noticias de esta semana, también qué pasará con Carrasco, con el Barça, qué pasará con Oblak, quién suena para reforzar al Atlético de Madrid. Así que nada, yo creo que puede ser un episodio interesante. Así es, con el derbi ya al caer, creo que hay bastantes ganas, encima con toda esta polémica que se ha levantado, y también comentaremos todo acerca de la actualidad, que el Atlético de Madrid igual intenta cerrar alguna incorporación en estos días de mercado, al igual que pueden salir ciertos futbolistas, y nada, lo vamos a comentar todo en este episodio 64. Pues comenzamos. Pues mira, Gabriel, bienvenido, bienvenido a los directos y bueno, vamos a empezar con la noticia de ayer, del día de ayer, que es esa renovación de Pablo Barrios, el jugador del Atlético de Madrid renueva hasta 2028, la cláusula se la ha subido, recordemos que antes se informó que era de 40 millones, ahora va a ser una cláusula de 100 millones de euros y también, sobre todo, va a pasar a formar oficialmente parte del primer equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podrá jugar con el B, ya será un fijo en todas las convocatorias, ya era obviamente un fijo en los entrenamientos con Simeone, pero ya oficialmente sí, Pablo Barrios contará para Simeone como jugador del primer equipo. Hay que recordar que Pablo Barrios renovó el año pasado con el Atlético de Madrid hasta 2025, pero esta explosión ha hecho que se busque una nueva renovación con un contrato, con una gran mejora para él y sobre todo que empiece a formar parte del primer equipo, todo lo que significa obviamente en el salario, pero sobre todo que ya juega con los mayores y que viene a ser un jugador importante con Simeone en este año, ya es presente, pero sobre todo es una apuesta de futuro. Lo único que el Atlético de Madrid vuelve a dejar una cláusula, yo creo que accesible en un momento, aparte de que se puede negociar, porque vemos como el Barcelona sigue fichando jugadores y introduce cláusulas ya de 1.000 millones, el tema de Pedri, Gavi y toda esta gente, pero también algún fichaje que están en torno a los 400 millones de euros. El Atlético de Madrid no busca aún ese tipo de blindaje, se quedan esos 100 millones de euros, que oye, hay que pagarlos, también es cierto, pero creo que es una grandísima noticia porque es un chico que en lo poco que ha jugado con el Atlético de Madrid ha demostrado que tiene muchas cosas, hay que ir con paciencia con él, pero hay materia prima y creo que va a ser un futbolista que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Así que nada, muchísima suerte a Barrios y enhorabuena por ese contrato. Sí, enhorabuena para él. Estamos deseando disfrutarlo más en el Atlético de Madrid. Muy buenas, Tomiki, Sergio, ¿qué tal? Bueno, Pablo Barrios es jugador de presente, también de futuro, como de futuro es Samuel Lino, quien también tiene una cláusula de 100 millones, ha dejado caer Mateo Moreto, y que, bueno, yo creo que entre Pablo Barrios, Samuel Lino, Riquelme, va a estar ahí, es el futuro del Atlético de Madrid. Yo creo que se está guardando el futuro inmediato, de hecho, porque ya para la próxima temporada contarán con todos estos jugadores. Luego se puede meter también ahí Camello, que veremos Mm. qué pasa después de su cesión en el Rayo Vallecano, donde lo está haciendo realmente bien. Otros futbolistas como Manu Sánchez, lo único que este año se ha estancado un poco más en el Osasuna, pero es un chico que hay que tener en cuenta. Y el Atlético de Madrid el próximo año va a haber una reestructuración, va a venir Lino y Riquelme, Barrios, como hemos dicho, ya veremos qué pasa con el resto de futbolistas, así que es necesario porque el Atlético de Madrid tiene una plantilla con una edad media bastante alta, se necesita gente joven, así que nada, igual no es un rendimiento inmediato, aunque creo que lo pueden hacer, porque lo están demostrando en Valencia y en Girona, Rodrigo Riquelme y Samuel Lino, pero sobre todo de cara al futuro, porque no puedes estar viviendo al día y no mirar lo que hay después, porque ya vemos como muchos grandes de Europa tienen mucho en cuenta eso, están fichando gente joven para lo que pueda venir y que no es solo el presente. Lo de Samuel Lino está muy relacionado con el futuro de Yannick Carrasco. Yo creo que si el Atleti vende a Carrasco, que es muy probable, como ya se ha informado esta semana, va a contar con Samuel Lino. Y de Carrasco, ¿qué podemos decir? Pues ha hablado tanto Xavi como Mateo Alemany, el entrenador del Barça, ha dicho que, bueno, ya verán a final de temporada qué hacen con Carrasco. También Mateo Alemany ha recalcado que lo de Carrasco es un elemento más dentro de una negociación con el Atlético de Madrid, de esa negociación con Memphis Depay. Decían en los comunicados oficiales del Barça que lo de Carrasco estaba relacionado, obviamente, con ese fichaje de Memphis Depay por el Atlético de Madrid. El Atleti lo niega, dice que son cosas totalmente diferentes. Y también se dice desde Barcelona, desde Sport, que el Barça ya ha hablado con Carrasco, de hecho, ya le ha dicho que
en principio van a contar con él para la próxima temporada, van a pagar esa cláusula, esa opción de compra de 20 millones. Empezamos con esas dobles versiones. Por un lado dicen que no tiene nada que ver con Depay, desde Barcelona dicen que sí, que el precio de Depay para el Atlético de Madrid ha sido tan bajo por meter a Carrasco en la operación de cara al próximo verano y ya veremos lo que pasa. Primeramente tiene que decir el jugador que se quiere ir, porque si decide quedarse en el Atlético de Madrid, si cambia ese pensamiento de Carrasco, creo que no pueda ejercer esa opción de compra al Barcelona. Tiene que dar el sí quiero el futbolista y si lo da, obviamente, por esos 15-20 millones se irá al Fútbol Club Barcelona, que a día de hoy es lo que parece que va a ocurrir en junio, así que en unos meses saldremos de dudas con el futuro de Carrasco y también ya tiene sustituto el Atlético de Madrid, que será Samuelino. Luego Riquelme vendrá por algún interior que salga del equipo, ya sea en este invierno, algo más difícil, o el próximo verano. Así que doble versión, veremos quién tiene la razón y veremos cómo acaba todo. Sí, veremos si se va a Carrasco y veremos también si se va en verano Jan Oblak. Porque, bueno, salían rumores, informaciones esta semana. Mateo Moreto ha vuelto a confirmar que Jan Oblak ha renovado hasta 2027. Recalca que para irse Oblak tiene que llegar a una oferta importante. Nadie es intransferible, es decir, el Atlético de Madrid, si viene una oferta importante por cualquier jugador, se lo pensará. Y de hecho, ha confirmado Mateo Moreto que el Atleti tiene una lista de porteros que podrían reemplazarlo en el caso de que se vaya Jan Oblak. ¿Esto por qué? Porque, bueno, según David Vinuesa, ya desde hace bastantes años, Oblak tiene en el contrato estipulado que cada final de temporada puede decidir libremente si quiere seguir, si se quiere ir. Eso sí, tiene que traer la oferta y tiene esa libertad total para saber qué va a hacer Oblak la temporada que viene. Mateo sigue insistiendo en esa renovación de Jan Oblak, por lo que también se habría hecho la renovación de Lemar, en ese caso hasta 2027 en vez de 2028. Pero claro, te genera un poco de dudas por qué no se hace oficial. Al final, lo que creemos que el motivo por el que no se hace oficial la renovación de Oblak y el tema de Lemar es un tema más económico y tema de límites salariales. Ya sabemos que son muy estrictos con esos criterios y a lo mejor interesa más hacerlo a final de temporada y es distinto al caso de Pablo Barrios, que al equipo, al Atlético de Madrid, le interesa anunciar esa renovación, que sea jugador del primer equipo, como ya se llevan meses hablando, incluso antes del debut y en esos primeros minutos que tuvo con el Atlético de Madrid, ya se habló que Simeone quería contar con él de cara a esta segunda vuelta con Pablo Barrios en el primer equipo y así se ha hecho efectivo, como hemos comentado antes. Así que con Oblak un poco lo de siempre, que todos los veranos ha sonado para irse, también ha querido quedarse, porque es un futbolista que no le han faltado ofertas. Así que en verano, como ha pasado en los años anteriores, decidirá si se quiere quedar. Ya lo ha dicho siempre que él lo que quiere es un equipo que compita, que haya un proyecto deportivo interesante. En verano reflexionará sobre ello. También tiene que llegar una oferta, pero creo que algún equipo inglés estará realmente interesado en Jan Oblak. Y luego el Atlético de Madrid, si al final se va Oblak, mirará un portero. No sé si se quedará con Ivo Gervich como titular, pero ojalá no lleguemos a ese punto y Oblak se quede como en estos años, porque ya es una persona y un futbolista importantísimo en la historia del Atlético de Madrid. Son casi 10 años con él bajo palos y todas las alegrías que nos ha dado y creo que aún puede seguir a un altísimo nivel. Pues el futuro está en Oblak, está en su decisión, que decidirá si se va, si se queda en el Atlético de Madrid. Como ha dicho Mateo y hemos dicho, el Atleti tiene una lista de posibles sustitutos de Jan Oblak y también, según confirma Ángel María Herrera, el Atleti estaría pensando para la próxima temporada subir al primer equipo o a Antonio Gomis o a Alejandro Iturbe. Son, recordemos, los porteros del Atlético de Madrid B. Y bueno, sería seguramente para ser el portero suplente si se va Oblak. Si se va Oblak, también podría irse Gervich, así que el Atleti podría ir al mercado por un portero y contar como segundo portero o con Antonio Gomis o con Alejandro Iturbe. Bueno, Gomis, si también hay bajas arriba, se pone de delantero como Sí, hizo sí. ya en pretemporada y a lo mejor algún gol enchufa. Pero ambos porteros creo que pueden dar ese nivel de segundo portero. Al final ya lo hemos visto que el papel es muy residual, salvo una lesión de Oblak, como pasó anteriormente en 2017-2018, cuando tuvo esa lesión de hombro y le tocó a Moyá, algo también que pasó al revés. Jan Oblak entró por una lesión, pero salvo cuando ha dado oportunidades Simeone en Copa del Rey, y ya hemos visto que en los últimos años tira del portero titular, tira de Oblak, tienen un papel muy secundario.
Lo único que son jugadores muy jóvenes y estar en el primer equipo significa tener muy pocos minutos, pero creo que por nivel podrían cumplir esa función de segundo portero porque ambos lo están haciendo realmente bien. Está un poco en duda, como decimos, el futuro de Jan Oblak. Y también hay mucha gente que duda qué pasará con Simeone de aquí a, bueno, el final de temporada. Seguirá para la próxima temporada, seguirá más allá de 2024. Comentaba Pedro Morata en un artículo de Marca que, bueno, el contrato de Simeone no era tal y como parecía. Parecía que, según Pedro Morata, terminaba contrato en 2024 y ya, pero no, según Pedro Morata, el contrato de Simeone se renovaría automáticamente hasta 2024 si el Atleti entra en puestos de Champions League. Si no lo hace, Atlético de Madrid y Simeone tendrían que negociar un nuevo contrato, una renovación y, por supuesto, también un nuevo salario. Ya sabemos de de la relación de Pedro Morata con Gil. Lo único que nosotros teníamos entendido otra cosa en el tema de Simeone. Si algún año no se conseguía la clasificación para Champions League, el equipo entra en Europa League, por ejemplo, lo que habría era una revisión del contrato, pero no se rompería esa vinculación y no se quedaría sin ese año extra de contrato, pero volvemos a decirlo, lo de siempre, en verano decidirá, en junio se reunirán ambas partes y al final yo creo que va a depender un poco más de Simeone, si va a querer seguir o no va a querer seguir, porque también en este artículo habla Pedro Morata que Gil no se plantea un Atlético de Madrid ahora mismo sin Simeone, no quiere ser recordado como la persona que largó a Simeone o no quiere tampoco un futuro de Simeone porque habla de cómo hay veces que es ese escudo, ese paraguas, la figura de Simeone. En ese artículo lo podemos ver y dan esas pinceladas de cómo puede ser el futuro del Atlético de Madrid. Gil no se quiere desprender de Simeone y si se consigue la clasificación para Champions, veremos qué pasa en Copa del Rey. Ahora hablaremos largo y tendido de esa eliminatoria y mañana habrá una previa pues yo creo que Simeone cumplirá ese año extra de contrato y luego ya veremos cómo van las cosas, veremos los resultados y si se decide acabar, vamos, si se decide renovar ese contrato, alargar la vinculación de Simeone, os acaba esta etapa, pero eso ya queda bastante tiempo. Primero vamos a ver lo que pasa esta temporada y en verano ya lo que hablan. Por cierto, y hablando de Pedro Morata, que es el periodista que da esta información, también comenta que el Atleti aún está a unos 28 millones de equilibrar las finanzas. Han salido últimamente algunos artículos diciendo que el Atleti ya con las ventas de Cuña, lo de los 11 millones de Joao, estaba más o menos bien económicamente, pero Pedro Morata sigue diciendo que todavía le quedan 28 millones. Veremos a ver qué pasa con este tema. Incluso del mismo medio de AS dicen que la deuda está saldada este año. A ver, nos han dicho muchas cifras, primero eran 40, luego eran 60, pero la realidad es que el Atlético de Madrid ha vendido a Mateus Cuña por 50 millones, ha sacado por una cesión de Joao Félix 11 millones de euros y que ha pagado por Depay muy poco dinero. Luego están los posibles 20 o 15 millones, depende de la fuente, que pueden ingresar por Carrasco en verano. Y luego, si llega Soyuncu, va a ser porque ha sacado dinero por Felipe. Yo creo que debería estar saldada. No sé. Sí, ha habido pérdidas por el tema de la Champions League, pero oye, no sé, no se acaba nunca. Es un agujero negro la deuda del Atlético de Madrid. Y cada vez es más alta a veces o más baja, dependiendo a ver qué hace el Atleti en el mercado de fichajes. Has nombrado a Felipe, pero hay que hablar de que se le cierra una puerta a Felipe de salida, porque los Wolves han fichado a Craig Dawson, el central inglés, y ha confirmado Mateo Moreto que Felipe ya no va a ir a los Wolves. Se le ha cerrado totalmente la puerta, las conversaciones ya están cerradas y Felipe no irá a los Wolves ni esta temporada ni en verano. Dawson llega procedente del West Ham y sí, se cierra la puerta de los Wolves para el brasileño, pero todavía hay esperanzas y posibilidades de que salga en este mercado. Ha habido una carrera por él entre el Wolverhampton y el Everton, como decimos, se ha caído ya el Wolverhampton, pero el Everton, que tuvo una temporada que apretó bastante, incluso se hablaba de que podía llevarse a Felipe antes que el Wolverhampton, ahora dicen que sigue interesando al equipo de Liverpool el fichaje de Felipe y en las próximas semanas y los próximos días, porque tampoco queda tanto de mercado, se reunirán ambas partes, se buscará un traspaso y si finalmente sale Felipe, ese dinero será invertido en Soyuncu, ya hay un acuerdo con el Leicester, así que se podría hacer de forma express y ya sabemos que si se queda Felipe, el turco llegará en verano procedente del Leicester, como, bueno, ya no del Leicester, sino como agente libre en un contrato de 5 millones anuales. Así que veremos si el turco llega ahora, Soyuncu llega en este mercado de invierno o hay que esperar a verano.
Gracias, Alberto, por el follow. Y ahí está el Everton. Veremos a ver si en los próximos días hay conversaciones y es el destino de Felipe. También creo que había interés de Brasil, de Turquía, pero desde Inglaterra, desde la Premier, puede ser un destino muy interesante para Felipe recalar en el Everton. En cuanto a, bueno, jugadores que interesan al Atlético de Madrid, este hombre lleva interesando ya desde el verano pasado, que es Lobro Mayer. Han vuelto a relacionar al Atlético de Madrid con Lobro Mayer, también con clubes importantes de la Serie A y de la Premier League. Creo que se habla del Inter de Milán, por ejemplo. Según Fabrice Hawkins de Radio Monte Carlo, un equipo que no se ha posicionado por Lobro Mayer es el PSG. Se está hablando mucho del PSG. Parece que aún no ha hecho ningún movimiento, así que los principales interesados por Lobro Mayer serían todavía Atlético de Madrid y clubes del Serie A y de la Premier League. Recordemos que el Rennes pide unos 40 millones. También esa información del Paris Saint-Germain ha sido desmentida un poco. Hay fuentes que dicen que el Paris Saint-Germain no está interesado. Es cierto que los franceses tienen demasiados interiores. En la posición de Lobro Mayer hay muchísimos centrocampistas en el equipo parisino y siguen metiendo al Atlético de Madrid en la puja por Lobro Mayer. Incluso hablaron, Mateo creo que fue, que dijo que habría la posibilidad de que pudiese llegar Amrabat y Lobro Mayer. Esto sería, imagino, de cara al próximo mercado de verano. También habla de que cuestan mucho dinero, y ya sabemos sobre todo cómo es el Atlético de Madrid, pero tal y como están las cosas, hablaríamos de unos 80 millones o más incluso por los dos jugadores. A día de hoy parece imposible cuando ya vemos que hasta con Depay ha habido problemas para ficharlo. Así que ojalá siga sonando en verano. A mí es un futbolista que me gusta bastante personalmente y creo que es un perfil de mediocentro que necesita el Atlético de Madrid. Necesitamos ese tipo de jugadores, al igual que Amrabat, vendría muy bien porque solamente está con Dogbia, un jugador que abarque todo ese centro del campo. Solo tenemos un perfil y no puedes estar dependiendo de Kondogbia solamente, y también Kondogbia, que es muy regular. Cuando tiene el día bueno es un futbolista fenomenal, pero sigue teniendo esa irregularidad y necesitas más gente. Serían dos grandes fichajes, pero el club se tiene que rascar los bolsillos y bueno, eso muchas veces no lo hace. También se busca quizá un lateral derecho, por ejemplo, bueno, muchas gracias TJ Capalot por el follow. Simeone yo creo que quiere un lateral derecho, con sus declaraciones en ruedas de prensa hablando sobre el tema de Nahuel siendo único lateral derecho, que no percibimos que no le gusta poner a Marcos Llorente como carrilero lateral derecho. El Atleti podría estar buscando a alguien en esa posición y según la COPE, según Paco González, se habría interesado en Arnau Martínez, el lateral del Girona, que también puede jugar de central, puede jugar incluso de centrocampista. Tendría una lucha bastante fuerte con el Barça, porque el Barça está muy interesado también. Dicen que el Madrid podría estar interesado, pero este es un chico de tan solo 19 años que lo está haciendo muy bien en primera división. Tiene muy buena pinta. A mí me está gustando muchísimo y creo que es una de las grandes sorpresas de este año de la Liga Española, Arnau Martínez. Lo único que eso, que está el Madrid y el Barcelona de por medio, y va a ser un fichaje bastante complicado y seguramente entre algún equipo extranjero, algún equipo inglés, como ha sido el caso de Fresneda, que el Atlético de Madrid sí estuvo muy interesado en verano, al final decidió renovar y ahora mismo el Borussia Dortmund está muy cerca de cerrar al jugador del Real Valladolid, así que con Arnau Martínez va a ser algo complicado. Luego tienes también a Molina, pero es cierto que necesitas un lateral derecho, ya sea como suplente, que dé competencia a Nahuel Molina, también que dé rotación y que no puedas y que no tengas que tirar de Marcos Llorente, porque a mí Marcos cumple porque es un tío que corre muchísimo, que se involucra muchísimo con el equipo y como lateral cumple, pero pierdes a ese futbolista en una zona donde puede ser determinante como lo está siendo en este principio de 2023. Lo único que otra vez las lesiones vuelven a mirar al Atlético de Madrid y nos vuelven a fastidiar. También llevamos desde aquí, y yo creo que gran parte de la afición, pidiendo un fichaje para el puesto de central. Hemos hablado de Soyunchu. Para mí, en mi opinión, no basta solo con Soyunchu. Y bueno, el Atleti podría tener otra vez interés en De Vrij, el central holandés del Inter. Según Nicolò Sira, tanto Atlético de Madrid como Sevilla estarían haciendo dudar a De Vrij sobre decidirse por su renovación. Recordemos que el Inter le ha ofrecido una renovación cercana a unos 4 millones de euros por temporada, le ofrece el Inter, y De Vrij estaría dudando por el interés tanto de Sevilla como de Atlético de Madrid, es decir, recalar en la Liga Española. Sí, 4 millones para Italia es bastante dinero, es una buena ficha. Lo único que el Atlético de Madrid ya lleva tiempo, igual que lo fue en el pasado verano. También el Tottenham en Inglaterra estaba muy interesado en el jugador neerlandés, en Stefan de Vrij. Ya hemos hablado de él en el canal, incluso hicimos un vídeo donde hablábamos de posibles centrales en el pasado mercado de invierno que nos gustaría en el Atlético de Madrid.
y metíamos a De Vrij. Sí que es cierto que en el último año ha pegado un bajón, porque estuvo muy bien, hizo grandísimas temporadas con el Inter en Serie A, sobre todo cuando consiguieron ese título de Liga. Así que otro jugador del que habrá que estar pendientes y sobre todo eso, que si viene al Atlético de Madrid vendría a coste cero. Y el último jugador que ha sonado para reforzar al Atlético de Madrid, es noticia de hoy mismo, es David Machado, lateral izquierdo colombiano del Lens. Según comenta AS, según Andrés Onrubia y Aritz Gabilondo, interesan tanto a Atlético de Madrid como a la Real Sociedad. Así es, curioso, están hablando muy bien de él. Hablaba Andy Onrubia que es un jugador de los que más han destacado este año en la liga francesa. El año pasado no jugó mucho, jugaba Frankowski por izquierda, Klaus por derecha, pero con la salida de Klaus al Marsella, Frankowski ha dado el paso al lateral derecho y Machado ha entrado en el lateral izquierdo, creo que tiene 29 años Sí. y parece ser que el Atlético de Madrid estaría también pendiente de él para el mercado de verano, porque Reguilón no sabemos muy bien lo que va a pasar con él, aunque hay gente como Gianluigi Dragone que habla que, oye, que igual Tottenham y Atlético de Madrid hablan a final de temporada para un posible traspaso. No sé, yo creo que no ha tenido por ahora el rendimiento necesario para ganarse un fichaje por el Atlético de Madrid y Machado, pues otro nombre más a la lista que comienza a ser muy larga. Sí, ese lateral izquierdo hay bastantes nombres. También hay que contar con que volverá Lodi, seguramente, porque el Nottingham Forest no va a ejercer esa opción de compra, seguramente. Veremos a ver qué ocurre. Así que David Machado es otro nombre que se suma a esa lista. Y bueno, también hay que hablar de Joao Félix, lo hacemos en casi todos los mercados, una vez ya incluso se fue al Chelsea. Hay que decir que el Chelsea ha vuelto a fichar a otro jugador bastante caro, Madueke en este caso, por unos 40 millones de euros. Y hay que decir también que hay cierta polémica o un cierto rumor de que, bueno, hay gente que dice que Joao podría incluso no jugar la Champions League. No sabemos si esto es del todo cierto, lo que sí sabemos es que el Chelsea tiene un problema para inscribir a los nuevos fichajes en la Champions League, en esta segunda mitad de la Champions League, porque, bueno, tiene ya todas las fichas cogidas, tendría que sacar a 2 jugadores para meter a algunos de los fichajes que tiene ya en nómina el Chelsea. No va a ocurrir, Joao Félix va a jugar Champions sin ningún tipo de problema porque dará de baja a jugadores como Aubameyang, por ejemplo, que no cuentan para el Chelsea, o Armando Broja, que ha tenido esa lesión de gravedad, y con esas dos bajas el Chelsea puede incorporar a los nuevos jugadores como Badiashile, Joao Félix, lo único, o Madueke, al que vemos en pantalla, que hablan de que también pueden ir en este mercado de invierno a por Enzo Fernández de nuevo, y no sé, yo creo que aquí tiene que tener un poco de control porque no puede ser que un equipo como el Chelsea sea esto el mercado del FIFA casi, que estén comprando todo lo que quieren y luego que veamos en la Liga Española o en otras ligas que no hay absolutamente nada de dinero y tiene que haber un pequeño control porque así es imposible competir con los equipos ingleses y creo que tienen que meter mano ahí porque luego llegan sanciones a equipos que no tienen mucho sentido y esto apenas se controla. Sí, si os preguntáis cómo el Chelsea puede fichar tanto o puede gastarse tanto dinero, hay un vídeo de la media inglesa, canal recomendadísimo desde aquí, muy divertido también. Si os gusta el fútbol, si os gusta el fútbol inglés, tenéis que verlo, si no lo seguís ya, que explica un poco, este pasado fin de semana subieron ese vídeo explicando por qué el Chelsea puede fichar tanto, y qué triquiñuelas, entre comillas, hace para fichar, así que está muy interesante, recomendamos desde aquí ese vídeo. Y de Joao hay que seguir hablando porque, según The Athletic, Joao Félix tendría una cláusula en su contrato con el Chelsea que podría abrirle la puerta a un traspaso definitivo. No sabemos cuál puede ser esta cláusula. Parece, bueno, según Mateo y según muchísimos medios y periodistas fiables, que no hay ninguna cláusula, que es una cesión simple, como le gusta decir a Mateo, que es 6 meses, juega en el Chelsea y vuelve al Atlético de Madrid, pero veremos a ver. También era una cesión un poco extraña cuando se dio las pasadas semanas que el Chelsea pague 11 millones por 6 meses de Joao Félix. Hay que destacar la fuente que saca esta información, que es de Athletic, que es de los medios mundiales deportivos más fiables del panorama, sobre todo del fútbol, y hablan de esa opción. Yo creo que puede ser una opción preferencial sobre el jugador portugués. Si al final el Chelsea quiere negociar con el Atlético de Madrid, igual se da prioridad al conjunto londinense. Y esto confirma un poco mi sensación desde que se fue Joao. Yo creo que si lo hace bien o medianamente bien, Joao Félix no va a volver al Atlético de Madrid porque se va a buscar un traspaso porque pueden sacar dinero, el dinero que querían sacar este mercado de invierno y no han conseguido sacar porque al final solo vino equipos como el Chelsea y el Arsenal que propusieron una cesión, sí, con mucho dinero de por medio, pero nadie llegaba a esos 100 millones. Bueno, se hablaba de 140, pero la realidad es que no hubo ninguna oferta de 100 millones
Y creo que si lo hace bien y vienen en verano con 100 millones de euros, yo creo que el Atlético de Madrid va a decir que sí, pero eso ya es una sensación mía y veremos si vuelve a jugar con el Atlético de Madrid. Lo que digo, yo creo que va a depender exclusivamente de su rendimiento. Mira, nos dice Alberto por el chat que el Chelsea tiene un derecho de tanteo. Sería un Claro, poco sí, lo una que se opción dice. preferencial. Así que, bueno, veremos a ver cómo termina todo esto, pero es posible que el Chelsea vaya por Joao Félix a partir de verano. Así que puede que no volvamos a ver a Joao Félix con la camiseta del Atlético de Madrid, como no vamos a ver con la camiseta del Atleti ni a Kivior ni a Juranovic, al menos por ahora, porque son dos jugadores que interesaron al Atlético de Madrid. Juranovic, hemos hablado mucho de él en los últimos mercados. Sobre Kivior, incluso Mateo ha vuelto a recalcar que fue ofrecido el central polaco al Atlético de Madrid hace algunos meses y que hubo conversaciones incluso de cara al próximo verano, pero que no hubo nada avanzado. Pues el Arsenal ha fichado por 25 millones a Kivior y el Unión Berlín ha fichado por 8 millones a Juranovic. Creo que es un grandísimo fichaje por 8 millones, un futbolista que el Mundial lo realizó a un gran nivel y en Escocia también ha sido un futbolista que a pesar de ser lateral derecho ha conseguido grandes cifras tanto de asistencias como de goles, también es cierto que tira los penaltis y finalmente se va al Unión Berlín, se habló mucho del Torino y mira, esta era una buena opción para traer un suplente para Molina como lo era el pasado verano Pablo Maffeo, pero se habló en verano que el Atlético de Madrid ni siquiera podía acceder a fichar a Pablo Maffeo por 7-8 millones de euros, también pedían esa cifra, y ahí vemos la diferencia entre los ingleses y los equipos españoles, y Kivior, también un jugador que hemos visto durante el Mundial, finalmente se va al Arsenal, que busca fortalecer el equipo para llevarse esa Premier League, que el otro día volvió a remontar y mantiene esa distancia sobre el City, ahora hay que ver si aguanta, que es la parte más complicada, la segunda vuelta de la competición. Así que el polaco se va de la Spezia al Arsenal. Pues nada, antes de continuar con el vídeo, si os está gustando, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo, que de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos a pasar a, bueno, el tema también de la semana, ese derbi contra el Real Madrid en Copa del Rey, esos cuartos de final. Vamos a hablar ya del tema, porque hay mucha polémica, para mí justificada, por las entradas. En primer lugar, son 334 entradas las que ha dado el Madrid al Atlético de Madrid, para los que quieran ir al Bernabéu. 70 euros es el precio. Según Mundo Deportivo, han ampliado esas entradas a unas 600. Y bueno, de hecho es que han solicitado 4.022 personas esas entradas, para que veáis un poco la dimensión de las pocas entradas que se han dado para ese derby, para que vaya la afición del Atlético de Madrid. De hecho, se dice que el Atleti pidió más localidades y el Madrid dijo que no. De hecho, incluso se dice que el Madrid quería jugar el jueves y que se le concedió, que iban a jugar en principio el miércoles, pero según Alberto Pérez, el Madrid va a jugar el jueves este derby porque quiso, porque se lo dijeron así. Y vemos en pantalla una captura también que ha llamado mucho la atención. Según podemos leer, no van a dejar entrar a nadie ni con la camiseta del Atleti ni con cualquier bufanda o lo que sea del Atleti por una zona del Bernabéu que no sea la zona visitante. Es bastante curioso, la verdad. Y luego esas entradas a 70 euros, pero luego el fútbol es porque no interesa a los jóvenes, sino por el dineral que cuesta verlo por la tele y también ir al estadio. Y es muy gracioso esta captura que hemos sacado, que básicamente dice que si llevas una camiseta del Atlético de Madrid y no vas a la zona visitante, no puedes entrar y tienen el derecho de que no entres y que te quedes fuera. Algo un poco sacado también de contexto con lo que pasó en el Metropolitano, porque hubo esa polémica de que se había echado a un aficionado del Madrid. Bueno, se echó a un aficionado del Real Madrid que agredió a un señor mayor, estaba en unas condiciones de embriaguez bastante obvias y se le echó por el comportamiento que tuvo, no por llevar una camiseta del Real Madrid, pero también se buscó contar la historia un poco como quisieron. Y lo vemos en Inglaterra. El otro día puse el ejemplo del Everton, 9.000 personas en Stamford Bridge o mismamente la Champions League, que se obliga a que un 5% de las localidades del estadio sean destinadas a la afición visitante, pero en este caso no ha interesado. Y no sé, yo creo que se equivocan. También se habla de que se van a poner precios fijos para las entradas visitantes, pero bueno, que sigan a su bola. Cuando les toque venir aquí, imagino, o debería actuar el Atlético de Madrid de la misma forma, aunque entras de nuevo en su juego y no sé si es lo mejor, pero al final lo que van a conseguir que no haya nadie visitante en ningún equipo y ya está. Por cierto, la liga parece que quiere cambiar esto de las entradas visitantes. Según Isaac Fouto, lo ha dicho en COPE, la liga quiere implantar un acuerdo entre clubes de primera división para fijar un precio máximo de las entradas para la afición visitante.
El cupo sería un porcentaje fijo del aforo de cada estadio. Así que veremos a ver si la liga cambia un poco esto, porque como hemos dicho, es alucinante la situación de la afición visitante aquí en España, porque vemos el ejemplo de Inglaterra, que es totalmente diferente y es como se debería hacer. Yendo más un poco al tema Y deportivo, luego sí, eso me parece muy buena medida como hacen en Inglaterra. En Inglaterra hay un precio fijo y encima es un precio bastante correcto para el nivel de vida que hay en Inglaterra. No sé si son 30 libras y creo que es un precio asequible para ver un partido en la zona visitante, y lo único que conseguirías es que hubiese en cada partido 3.000 4.000 personas y que diesen ambiente a los campos de fútbol. Si al final el fútbol es así de grande por la rivalidad que hay entre clubes, la identidad que siente cada aficionado con su equipo. Y de esta forma, si siguen con estos precios, que para ir a ver, por ejemplo, al Mallorca pedían al Atlético de Madrid, al aficionado que quisiese ir, 120 euros, ¿quién va a ir? totalmente. Y bueno, yendo un poco más al tema deportivo de este derby, bueno, también nos hemos fijado en lo que ponía StatsATM en Twitter. Va a ser el derby número 38 de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Su balance en 37 derbis es de 10 victorias, 13 empates y 14 derrotas. Comparándolo con los 37 derbis antes de la llegada de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, el balance del Atlético de Madrid era bastante bajo, comparado, claro. 2 victorias, 10 empates y 25 derrotas. Para poner un poco en situación y en contexto, porque mucha gente se le olvida lo que ha hecho Simeone por el Atlético de Madrid, esto es otra más de las 1000 razones por las que nosotros queremos a Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, por el cambio que ha dado los derbis para el Atlético de Madrid. Lo único que estos datos yo creo que son desde que Simeone se fue del Atlético de Madrid, en esos años que estuvo, porque si no son muy pocos partidos, es imposible, y habla un poco del paso de Simeone cuando se fue como jugador, esos años tan complicados, y el otro día lo hablábamos, lo que tardamos en ver al Atlético de Madrid ganar al Real Madrid. Nuestra primera vez fue en esa Copa del Rey del 2013, así que vemos un balance muy, muy bueno, y ojalá el jueves se sume, aumente ese balance positivo para el Atlético de Madrid. Bueno, él ya está haciendo la afición lo que debe hacer, que es animar al equipo en este entrenamiento, el entrenamiento de hoy. Así que, bueno, también al finalizar el entrenamiento se han acercado los jugadores a saludar a toda la afición por el apoyo. Así que, bueno, ya se va calentando, ya es semana de derby y eso se nota. Por cierto, ha habido un comunicado del Frente Atlético diciendo que, bueno, ya que está esta situación sobre las entradas, que va a haber poquita gente en el Bernabéu, pues a partir de las 6:30 el jueves, pues van a despedir al equipo en el Hotel Hilton, y también irán después al Metropolitano a ver el partido. Así que, bueno, también tenemos ahí esa ilustración de Jorge Crespo Cano, que va a ser un poco lo que pasará en el Metropolitano el jueves. Yo creo que es una grandísima iniciativa. Veremos si es en el parking o el Atlético de Madrid habilita alguna zona. Yo creo que el club aquí podría mostrar un poco de cercanía con el aficionado, y ya que sea poner una pantalla gigante, abrir el estadio, aunque me parece complicado. Pero oye, creo que sería bastante bonito, ya que no podemos disfrutar del partido por cosas obvias, porque no entran 500 de 4.000 que se han solicitado esas entradas. Oye, el Atlético de Madrid podría tener un pequeño detalle y que podamos vivir el partido en casa, todos juntos, y si no, pues un poco como el día del Valladolid, ahí un poco por la radio y ver qué pasa, pero al final ahí se va a ir a hacer Atleti. Así que buena iniciativa y seguro que se suma muchísima gente. Hemos visto imágenes de fuera del entrenamiento, de cómo la gente animaba. ¿Qué ha pasado en ese entrenamiento de hoy? Son imágenes de hoy, del entrenamiento de esta mañana. Jiménez ya, sabéis, se unió al grupo ayer, ya está disponible Jiménez. Y de hecho, Simeone ha ensayado un 11. Sabemos que está la baja de Llorente, parece que será la única baja para el partido de mañana. Se da como tiempo estimado unas 2-3 semanas por esa lesión en el aductor, y el 11 ensayado tiene a De Paul como el reemplazo del internacional español. Jugaría con un 4-3-3 como el otro día ante el Valladolid, con Coque como pivote, con Lemar y con De Paul acompañándolo, y la delantera del otro día también, Correa, Griezmann y Morata, y entraría Savic en el puesto de central, que el otro día no estuvo por esa sanción, pero parte como titular junto con Mario Hermoso. Lo de Llorente es una faena porque junto con Griezmann estaba siendo el mejor futbolista del equipo y por fin había conseguido ese ritmo. Veíamos al Llorente del año de la liga creando muchísimo peligro, rompiendo por dentro, por fuera, y estaba en un grandísimo momento, pero de nuevo vuelven a azotar las lesiones al Atlético de Madrid, y yo creo que la apuesta es clara y es algo muy parecido a lo que se buscó el otro día contra el Real Valladolid. Obviamente vas a tener enfrente al Madrid, pero creo que si sale así el Atlético de Madrid va a ser un planteamiento atrevido y de ir a por el partido. Creo que es lo que debe hacer el Atleti, no especular, porque encima el Madrid
Sí, el otro día sacó el partido del Athletic Club adelante, pero en este año 2023, después del Mundial, no estamos viendo una buena versión del Madrid, y creo que el Atlético de Madrid lo tiene que aprovechar e ir al ataque. Luego hemos visto que casi defendemos mejor con nuestro ataque que cuando nos toca meternos atrás porque tenemos esa fragilidad defensiva. Sí que es cierto que vemos esa vuelta de Savic, también habrá que ver las pruebas de mañana porque, oye, ya está recuperado Jiménez, igual se fuerza al uruguayo para un partido de este nivel, y sobre todo destacar lo del centro del campo. Sigue apostando con Coque de pivote, y creo que entra De Paul porque igual es el futbolista que más se puede asemejar a Llorente, separando las distancias y separando las características de ellos, porque De Paul no va a romper al espacio, es un tipo de futbolista distinto, pero sí que creo que puede crear una buena combinación por banda derecha con Molina. Lo único que tiene que poner de su parte, tiene que querer correr y querer jugar, que a veces no lo vemos con el Atlético de Madrid, esa disposición. Y luego sigue apostando por Griezmann y Correa, que ha dado muy buen resultado en los últimos partidos. El día de la Almería, junto con Llorente, también fueron lo mejor del equipo, y aparte que en fases puedes tener hasta 5 mediocentros prácticamente, porque Griezmann puede bajar y Correa lo mismo. Son dos jugadores que presionan muy bien arriba, pero que también tienen capacidad de defender y de ayudar muchísimo al centro del campo. Y al final el Atlético de Madrid, como creo que mejor juega, es con un 9 referencia, que en este caso sería Álvaro Morata, y ojalá esté inspirado como en esa jugada del otro día contra el Real Valladolid. Luego también tuvo otra igual, que ya sale totalmente distinta. Así que a día de hoy es lo que parece que puede sacar mañana el jueves el Atlético de Madrid, pero ya digo que hay que estar pendientes de la prueba de mañana porque aún queda tiempo. Sí, y bueno, ya se conoce también incluso al árbitro, César Sotogrado. En el bar estará José Luis González González. Este es el árbitro, si recordáis, de las primeras jornadas, el partido en el Real Arena ante la Real Sociedad, la polémica que hubo en ese partido, porque, bueno, se dio como legal el gol de Sadik con la mano, se anuló también un gol de Morata por falta previa de Joao Félix, luego no dejó seguir la jugada en los últimos minutos del gol de Correa. Es ese árbitro, el de la polémica del partido contra la Real. Como para no recordar a este árbitro, porque fue uno de los arbitrajes más desastrosos que he visto del Atlético de Madrid, y mira que ha habido malos, pero ese día lo de Sadik fue de coña. El gol que nos anularon ya no tenía ningún tipo de sentido, lo de las manos, y no sé. Esperemos que no haya que hablar del árbitro, o utilizamos el gafe del otro día, el contragafe, tener que hablar del árbitro, aunque ya sabemos que no sería la primera vez que se ven arbitrajes. Todos yo creo que recordamos en los años 70 ese arbitraje de Guruceta en aquel derby, y nada, a ver qué tal lo hace y que no sea polémico. Difícil papeleta siempre la de arbitrar un derby. En ese derby tendrá mucha importancia, como hemos visto, Antoine Griezmann. Vamos a ver algunas estadísticas de StatsBomb que dicen que es el jugador con más asistencias de la liga y también es el jugador con más expected goals, que son goles esperados, asistidos por cada 90 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un jugadorazo Griezmann. O sea que además de ser el jugador con más asistencias de la liga, es el que más asistencias habría generado para sus compañeros de no haberlas fallado estos. Así que está siendo uno de los jugadores de la temporada sin duda, 6 goles y 6 asistencias en liga, y veremos a ver si está así de enchufado contra el Madrid en el Bernabéu, que no se le suele dar mal ese tipo de escenarios. ¿No? Ya marcó al Real Madrid esa jugada, esa pared que hizo con Felipe, creo que fue el año de Milán, de esa final en el Bernabéu, marcó ese gol Antoine Griezmann, y este año está siendo el líder del equipo. Necesitaba el Atlético de Madrid un jugador que se echase el equipo a las espaldas, y eso lo ha sabido hacer a la perfección Antoine Griezmann, que ya está teniendo unas cifras bastante considerables. Creo que son 6 goles y 8 asistencias, que para la altura que estamos en liga son bastantes buenas. Y luego el tema de asistencias yo creo que podrían ser casi hasta el doble si llegamos a tener delanteros fiables. Así que nada, que siga a este nivel Griezmann porque el equipo lo necesita. Ya vemos que el otro día sacas a Griezmann del campo y ya no ves el mismo partido, ya no ves ese futbolista que genere el fútbol del equipo, y hay que mantener a Griezmann a este nivel como sea. Es un Griezmann que, bueno, se está demostrando esta temporada que acertó el club con mantenerlo, acertó Simeone con su insistencia en fichar a Griezmann, acertó Griezmann también en forzar su fichaje por el Atlético de Madrid, pero el año pasado pudo salir, ya lo hemos dicho varias veces, según comenta Sky Sports, el United consultó al Atlético de Madrid la posibilidad de fichar a Griezmann el pasado verano, y finalmente, como digo, no pasó nada, Griezmann se quedó y estamos viendo a un gran Griezmann en el Atlético de Madrid. Eso os lo comentamos en verano de información propia, cómo fue un poco el tema de Antoine Griezmann, aparte del interés. El Atlético de Madrid
quería sacar a Antoine Griezmann, el equipo quería no ejercer esa opción de compra y si la ejercía buscar una venta por Antoine Griezmann, pero la insistencia de Simeone con él y de Antoine Griezmann por seguir, finalmente por ello se quedó, porque su primera temporada sembró ciertas dudas, pero yo creo que fue un gran acierto que se quedase, porque este año sin Griezmann, cuidadín. Y bueno, también estamos viendo otras facetas de Griezmann. En este caso, este fin de semana fue comentarista de la NFL en Movistar. Algo bastante extraño. Para mí, ver a un futbolista en activo ser comentarista de otro deporte. No sé si es la primera vez que ocurre, pero bueno, también Griezmann le encanta el deporte y bueno, también ejerció como comentarista. Sí, siempre ha mostrado interés en la NFL y al igual que la NBA y vimos esta colaboración que tuvo como Movistar. No sé si será algo aislado o veremos más a Antoine Griezmann. Y bueno, por cerrar el capítulo derby por el día de hoy, alguien que sabe mucho de derbis obviamente es el gran capitán, Gavi. Aquí vemos la imagen de esa final de Copa del Rey, esa victoria en la prórroga ante el Real Madrid. Vamos a leer, ¿no? Pero vamos a pues dar un poco lo que ha dicho Gavi en una entrevista bastante interesante a Marca, hablando un poco también de su futuro, porque ya sabemos que Gavi estaba ya preparándose para ser entrenador. De hecho, tuvo la posibilidad de entrenar al Getafe B. En la propia entrevista dijo que estaba muy ilusionado, ya tenía la plantilla y todo, pero un problema con el carnet de entrenador no lo permitió. Pero aún así, Gavi se sigue preparando para ser entrenador y también director deportivo. Dice que está, bueno, invirtiendo todo el tiempo que tiene ahora mismo en prepararse bien para en un futuro llegar a ser o entrenador o director deportivo. Dice él que le gusta mucho el liderazgo. Yo creo que lo demostró siendo el capitán del Atlético de Madrid. Y también como curiosidad, dice que en el día a día ve más fútbol y practica más fútbol que cuando era futbolista profesional. Entre que ve todos los partidos del Atleti, de la cantera del Atlético de Madrid, ve obviamente los partidos del primer equipo del Atleti, ve otros partidos de la Liga. También entrena a un club ahora mismo para prepararse. Está Gavi preparándose muchísimo para en el futuro y veremos a ver si puede llegar a ser o entrenador o director deportivo del Atlético de Madrid. También está muy pendiente de los próximos rivales del Atlético de Madrid y hace distintos análisis, está en esa preparación y claro que veremos a Gavi en el Atlético de Madrid, ya veremos en qué puesto, si en algún momento en un futuro de primer entrenador o también puede entrar al cuerpo técnico, porque ya sabemos que con Simeone siempre ha habido una gran relación, pero no sé con quién será, pero al final Gavi llegará al Atlético de Madrid, como lo hará en un futuro Torres, ya veremos en qué puesto, pero estoy convencido de que acabará aquí de nuevo. Sí, y pone fecha además, a partir de septiembre dice va a poder ya entrenar a cualquier equipo español de fútbol, así que también podríamos ver a Gavi próximamente en el fútbol español. Veremos a ver si entrena en un futuro al Atlético de Madrid B, que ya pasamos también a hablar un poco de lo que ha ocurrido este fin de semana. Ganó el B por 2 goles a 1 la Gimnástica Segoviana, victoria importantísima porque el resto de los equipos que están en esa zona pincharon, así que el Atleti se acerca un poquito más al Melilla, que está como primero de esa clasificación. Los goles de esa victoria fueron de Cala y de Carlos Martín. Y además hay que decir que debutó Ibrahima Camara después de su lesión con el Atlético de Madrid B. Recordemos que el año pasado jugó con el juvenil. Y por cierto, se conoce también el partido próximo del Atleti B. Don Benito Atlético de Madrid B será la jornada 19 el domingo 29 de enero a las 5. Carlos Martín, que se sigue inflando a goles, a 3 puntos ya del Melilla y muy buena temporada la del B. Así que muy buenas noticias. El tema de Camara, que vuelve a jugar después de esa lesión. También su futuro es un poco incierto porque el jugador rechazó esa renovación, pedía muchísimo dinero. Lo único que ha habido esta lesión de por medio que igual ha cambiado el pensamiento del jugador, pero es un futbolista que a final de temporada acaba contrato, que tiene o tenía grandes pretendientes y veremos qué pasa con Camara, pero lo importante es que el B sigue dando la talla y buscando ese ascenso como el comer que lo necesitamos sí o sí. También hay movimiento en el Atlético de Madrid B porque ya es oficial la cesión de David Vilán al Fuenlabrada. Parece que el Fuenlabrada también está muy interesado en Manu Lama, el central del Atlético de Madrid, que ha llegado incluso a estar en alguna convocatoria con el primer equipo. Y también, importante e interesante, según Africa Food United, Regragui, que es el seleccionador de Marruecos, que también hemos hablado mucho de él por su opinión favorable al Atlético de Madrid, le gusta mucho el Atlético de Madrid, está pensando en Abde Raihani para la selección absoluta de Marruecos. Sería un gran paso para el jugador del Atlético de Madrid B, que lo está haciendo muy bien, y bueno, ya piensa en hacerlo internacional con Marruecos para que no juegue con otras selecciones.
Y ya son palabras mayores, la selección absoluta, y Abde tiene muy buena pinta. A mí se me parece mucho a Niño en la forma de correr, son jugadores muy rápidos, con zancada muy larga. Igual Niño es más goleador, aunque Abde también tiene gol y lo están haciendo muy bien con el juvenil. Ya en los anteriores episodios hemos hablado de los dos, tanto de Niño como de Abde, pero ya que haya echado el seleccionador de la absoluta un ojo a un futbolista tan joven, habla del futuro que tiene. Y vamos a cerrar este episodio del mercado con, bueno, la foto oficial del Atlético de Madrid femenino. Aquí tenéis a todo el equipo al completo. Y con la fecha del próximo partido será la jornada 19, Atlético de Madrid femenino, Athletic Club de Bilbao femenino, el domingo 12 de febrero a las 12 del mediodía. Así que, bueno, atentos también al Atlético femenino, que no ha jugado este fin de semana. Se jugó la Supercopa de España con bastante polémica, de hecho. Y, bueno, ya podrá jugar los próximos partidos el Atlético de Madrid. Así que, sin más, yo creo que aquí terminamos este episodio del mercado de fichajes. Este episodio 64, que bueno, nos hemos vuelto a alargar un poco, pero es que había también otro día más, muchas noticias. Hemos hablado del futuro de jugadores importantes como Carrasco, como Black, también Pablo Barrios, qué pasa con Felipe, qué pasa con Simeone y también, bueno, posibles refuerzos del Atlético de Madrid, además de, bueno, esa especie de previa. Mañana habrá otra previa del derby del Real Madrid-Atlético de Madrid, pero hemos hablado sobre todo del tema de las entradas, que, bueno, también mucha polémica. Así es, nos vemos mañana con esa previa del derby del Real Madrid Atlético de Madrid. Veremos también la prueba de Simeone. Seguramente también escuchemos al Cholo. Así que nada, nos vemos mañana. Que ya hay muchas ganas del partido del jueves por toda la tensión que se está creando, toda la polémica, un ambiente de derby y luego que es Copa. Y este año la Copa genera muchísima ilusión. Hay que ir a por todas al Bernabéu y veremos qué pasa. Pues nada, gracias también por pasaros por aquí, también a la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis de toda la información que se ha dado en este episodio del mercado de fichajes, qué opináis del tema de las entradas para el derby. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.